Hola mis chicos de tercero de la ESO, ¿cómo estáis? Espero que todos bien y en casita. Bueno, vamos a los siguientes puntos. Vamos a empezar por el número 3, ¿vale? Y el punto número 3 explica básicamente cuáles son los gametos, es decir, las células que van a intervenir en la reproducción. Y vamos a empezar por los espermatozoides. Bueno, sabéis que los gametos son los espermatozoides en los chicos, los óvulos en las chicas o hembras, pero como estamos hablando del cuerpo humano, pues vamos a hablar de chicos y de chicas, ¿vale? Los espermatozoides se forman en un proceso, bueno, se forman en los testículos, aquí tenéis un dibujito, en unos tubitos que se llaman tubos seminíferos, ¿vale? Ahí se produce también la testosterona y las células, unas células germinales chiquititas que se van a desarrollar a espermatozoide, ¿vale? ¿Cuáles son las partes que tiene el espermatozoide? Pues veréis, tiene una cabeza donde se cuenta el ADN del chico, tiene una zona intermedia, un cuello, todo lleno de mitocondrias enrolladas en espiral. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Si os acordáis cuando vimos la célula, sirven para producir energía. El espermatozoide tiene que recorrer muchísima energía porque es una célula microscópica y tiene que recorrer un trozo muy grande. Toda la vagina y todo el útero hasta llegar a la trompa de falopio es como ir corriendo de aquí a Noruega. Así que es muchísima energía, ¿vale? Y luego tiene una cola o flagelo que se mueve, móvil, que es lo que le permite avanzar. ¿De acuerdo? ¿Cuándo empiezan los chicos a producir espermatozoides? A partir de la pubertad. ¿Vale? A partir de la pubertad empiezan a producirse más testosterona y los espermatozoides se producen en los tubos seminíferos y luego pasan al epidídimo y allí terminan de madurar. ¿Vale? Vamos con los óvulos. Los óvulos o gametos femeninos son una célula muy grande, de hecho es la más grande del organismo, y es una célula inmóvil, ¿vale? Tiene mucha cantidad de citoplasma, ahora veremos que se llama vitelo, que sirve para alimentar al embrión los primeros días hasta que se forma la placenta. Y se forman en los ovarios en un proceso que se llama ovogénesis. ¿Cuáles son las partes del óvulo? Pues veréis, tiene un núcleo donde se encuentra el ADN, en este caso de la mamá. Luego tiene, como os he dicho, mucho citoplasma rico en nutrientes para el embrión los primeros días hasta que se implanta en el endometrio y va a producir y se va a formar la placenta. Y luego tiene unas membranas alrededor llamadas zona pelúcida y corona radiada que básicamente lo que hacen es proteger al óvulo. ¿Vale? Además, producen una cosa muy interesante y es que cuando entra el espermatozoide dentro del óvulo, cuando entra uno, de repente se vuelven impermeables para que no entren más, ¿vale? Para que no haya un exceso de material genético, ¿de acuerdo? ¿Dónde se forman los óvulos? Pues en los ovarios, ¿vale? La característica que tienen los óvulos o las chicas es que se nos forman todos los óvulos que vamos a tener durante la vida, se forman cuando estamos en la barriguita de nuestra mamá. O sea que las chicas ya nacemos con todos los óvulos que vamos a tener durante nuestra vida, ¿vale? Están ahí en el ovario, dormiditos, ¿vale? Hasta que llega la pubertad, hay un aumento de hormonas y entonces tenemos nuestra primera regla. Se van a ir gastando poco a poco hasta que llegue la menstruación. Los chicos no pasa esto, los chicos empezáis a producir los espermatozoides ya en la pubertad y podéis seguir produciendo prácticamente hasta que os morís. Lo que sí que es verdad que se produce en menor cantidad y con menor calidad. Fijaros que de esta página, aunque luego os lo pondré por escrito, hay que hacer el ejercicio número 1, el ejercicio número 2 y, como sabéis que a mí me encantan, un dibujo de un espermatozoide con sus partes y un dibujo de un óvulo con sus partes, ¿vale? Artistas, venga, vamos al punto número 4. Este es un poquito más difícil, ¿vale? Aquí tenéis que estar atentos porque vamos a hablar de los ciclos del ovario y el útero. Básicamente vamos a explicar lo que es la menstruación femenina y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo que ocurre en el ovario y lo que ocurre en el útero, ¿vale? Entonces es muy importante que tengáis en cuenta estos dibujitos. Veréis, vamos a empezar con el ciclo ovárico, ¿vale? El ciclo ovárico dura aproximadamente unos 28 días. Siempre os digo lo mismo, hay pocas chicas que tengan la regla regular y que dure 28 días. Esto es una media, ¿vale? O sea, que no os asustéis, ay, pues a mí me baja a los 23 y otro mes a los 26 y hay meses que a los 31, no pasa nada, ¿vale? Si os encontráis bien y no son unas diferencias muy grandes, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos al ciclo ovario, que veréis.
como os digo, vamos a contar que tiene una media de 28 días y tiene una serie de fases. Los primeros 14 días, básicamente, lo que ocurre, como veis ahí, es que la hipófisis, que acordaos que estaba en el cerebro, por la parte de abajo del cerebro, segrega la hormona FSH. Y fijaros aquí, en este gráfico, un poquito de aumento de FSH, ¿vale? Se segrega FSH y va a empezar una secreción. Esa FSH va a producir una secreción de estrógenos en el ovario, ¿vale? La FSH en la hipófisis y los estrógenos suben en el ovario. Van subiendo los estrógenos y esos estrógenos, por un mecanismo de feedback, lo que van a producir es que se produzca un pico de repente de LH, hormona luteinizante, y FSH, hormona folículo estimulante, ¿vale? Esas dos hormonas van a sufrir un pico y ese pico, que coincide más o menos con el día 14, que tenéis ahí ovulación, lo que va a dar lugar es que dentro del ovario, uno de esos óvulos que tenemos ahí, desde que nacimos, uno de ellos ha estado madurando y uno de ellos va a salir, ¿vale? Va a romper el folículo en el que se encuentra y va a salir. Sale a las trompas de falopio, ¿vale? Y empezará su viaje, ¿vale? Va a empezar su viaje por la trompa de falopio, ¿vale? Y donde estaba, en la parte del ovario donde estaba, queda como una especie de cicatriz, ¿vale? Donde estaba ese óvulo que ha salido, ¿vale? Queda un agujerito que se llama cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo va a producir principalmente unos poquitos de estrógenos, pero sobre todo progesterona, que lo tenéis aquí. ¿Qué hace la progesterona? Prepara al útero por si acaso nos vamos a quedar embarazadas, ¿vale? ¿Qué ocurre en la mayoría de ciclos menstruales? Porque cuando no nos quedamos embarazadas, ese cuerpo lúteo, esa especie de cicatriz degenera, deja de producir progesterona y lo que va a ocurrir es que van a disminuir todas las hormonas y ese óvulo se muere y tendremos la menstruación, ¿vale? Aproximadamente a los 28 días de que se empiece el ciclo. Esto en cuanto al ovario, ¿vale? Lo que ocurre en el ovario, que está aquí y aquí. ¿Pero qué ocurre en el útero mientras tanto? Pues veréis, aquí el ciclo lo empezamos en el final de la otra menstruación, de la menstruación del ciclo anterior, ¿vale? Entonces los primeros días, del 1 al 5 más o menos, lo que ocurre es que tenemos la regla, ¿vale? Expulsamos. ¿Qué se expulsa en la regla? ¿Qué es toda esa sangre que expulsáis? Veréis, pues es toda la capa interna del útero. Ya os dije que más o menos cada mes las chicas nos renovamos el útero por dentro, ¿vale? Esa capa que se llama endometrio. Se destruye y se expulsa al exterior, ¿vale? Con toda esa sangre que contiene. ¿Para qué era esa sangre? Acordaros que la sangre contiene nutrientes y oxígeno. Era para alimentar al posible bebé, ¿vale? Al posible embrión hasta que se formara la placenta, pero como no nos hemos quedado embarazadas, toda esa sangre ya no la queremos, esos nutrientes y ese oxígeno no nos sirve y se expulsa, ¿vale? De hecho, toda la sangre que sale básicamente es eso, porque lo que es el óvulo es una célula microscópica, todo lo demás es el endometrio, toda la capa interna del útero que nos la hacemos nueva cada mes, ¿vale? Una vez se ha ido la menstruación, ¿vale? Se elimina el endometrio, ¿qué va a pasar? Nos empezamos a preparar para la siguiente regla. O sea, otra vez se prepara el endometrio por si acaso nos quedamos embarazadas, ¿vale? Sube. Esto es el grosor de la capa. Se vuelve a engrosar ese endometrio, ¿vale? Lo tenéis aquí. Crece el endometrio, ¿vale? Se vuelve a llenar de sangre otra vez. Sangre con muchos nutrientes y con oxígeno, ¿vale? Y hacia el día 14, que coincidía con la expulsión del óvulo, ya tenemos el endometrio formado, ¿vale? Si nos quedamos embarazadas, ese endometrio va a alimentar al bebé hasta que se forme la placenta. Si no nos quedamos embarazadas, ¿qué va a ocurrir? Esta última fase, ¿vale? Si no nos quedamos embarazadas, como ocurre en la mayoría de los meses de tu vida, ¿vale? Pues eso ya no sirve y se va a volver a expulsar con la siguiente regla que ocurrirá al final del ciclo, ¿vale? De aquí, de este ejercicio, desde esta página, podéis hacer el 1 y, sobre todo, me gusta mucho, quiero que hagáis este ejercicio que básicamente os pide que veáis lo que ocurre en el ovario y en el útero. Esto es el endometrio, esto es el ovario, y lo expliquéis con vuestras palabras un poco lo que había que hacer, ¿vale? El ejercicio número 6. Bueno, chicos, cualquier duda que tengáis, porque yo lo intento explicar bastante rápido para no hacer los vídeos muy largos, pero cualquier duda que tengáis, me escribís al correo como siempre. Un besito y espero que estéis todos súper bien. Tengo muchas ganas de veros.